ocasión les voy a presentar a quienes nos estarán acompañando. Primero estará Roberto Gómez Alfaro. Él fue director del Hospital de Comitán, que dio apoyo a refugiados y refugiadas centroamericanas, así como un gran partícipe de las campañas promotoras de salud. Don Roberto nos va a dar un mensaje videograbado. Si quieren, primero lo escuchamos. Llegué al Hospital General de Comitán, doña María Ignacia Gandulfo, digno nombre para la institución, porque esta señora, 100 años antes, había dejado toda su herencia, todas sus pertenencias, para que funcionara, se echara a andar un hospital, el Hospital de Comitán. En su testamento es maravilloso porque habla de un humanismo increíble. Ella dice que se construya un hospital para los que no tengan recursos, para él, para los pobres de solemnidad y para las gentes o enfermos que vengan de otros países, que se les dé un tratamiento médico muy humanista. Esas eran las intenciones. Creo que predijo doña María Ignacia Gandulfo, predijo lo que iba a pasar, porque 100 años después, ese hospital que ya estaba funcionando, superada su capacidad, etc., vio que llegaron hermanos de otra parte del mundo, de Guatemala concretamente, los refugiados guatemaltecos. Se calculan aproximadamente en unos 100,000 refugiados. Llegaron huyendo de las masacres que el gobierno de Ríos Montt estaba llevando a cabo en Guatemala. Cabe decir que el Hospital de Comitán lo tomé en 1974. Era impresionante cómo echan a andar una institución, y en este caso concretamente el presidente de la República, que durante años estuve yendo a la selva lacandona a dar consulta, a lo que se necesitara, que ahí conociera al padre Francisco Sádava y su acólito sacristán, Florencio. Ellos estaban haciendo un trabajo voluntario. Paco venía desde Pamplona, España, y ahí se quedaron. Para eso yo les pregunté a los compañeros que vinieran con Antonio, que cómo vivían. Al seminarista también, y me describió una pobreza increíble. Tal fue la pobreza que me impactó. Yo soy comiteco, pero tenía más de 20 años de no venir a Comitán. Entonces les dije, invítenme, yo voy. No, sí, invítenme. Me invitaron. Híjole, al principio me arrepentía, porque empezamos camine. Yo después de 20 años de no hacer ejercicio, pensaba que no iba a llegar, y les decía a los hermanos, ¿cuánto falta? Me decían, ahí nomasito, ahí está la lomita, esa está la lomita, y ahí nomasito. Se hicieron horas, pero llegamos. Bendito sea Dios que llegamos, y sí. Después llevé a mi esposa Gloria, y cuando vio la pobreza me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era impresionante, compañero, ver el ser humano que no tiene para comer, que no tiene para vestir, para comer, para vestir, para curarse, etc.
y la inmensa riqueza de la selva. En el 84, invitado por el padre Joel Padrón, me fui a dar un curso a Timojobel, curso de promotores de salud. Lo dimos y todo. Me fui y llegué un domingo en la noche, en la tarde a Comitán. Y al llegar al hospital me encuentro una señora, que Dios la tenga en su reino, así debe ser, doña María Bermúdez. Doña María Bermúdez se dedicó toda su vida a ayudar a quien podía. Y me la encuentro en el hospital llorando. ¿Por qué pasó, doña María? No, nos acaban de mandar 6 o 8 niños muy enfermos del ANUR. Y no hay dónde ponerlos, doctor, no hay. ¿Qué hago? Entonces me ocurrió hablar con el encargado en ese entonces, David Méndez, de la Casa de los Maristas. Le digo, David, se trata de esto, están aquí, dame un lugar, le digo, para que estés 3 o 4 días mientras nosotros vaciamos. Claro, Roberto, vente. Y ella, tuvimos 2 años con los maristas. 2 años. ¿Qué se sacó después de eso? Les hicimos una cocina, etcétera, pero 2 años. ¿Qué se sacó de eso? Que construimos una unidad de rehabilitación nutricional ahí en el hospital. Ya habíamos construido una unidad de infectología y habíamos construido un albergue para 40 familias. La última fue la unidad de rehabilitación nutricional. Pero maravilloso, con la ayuda de David. Después cuando pasó todo, nos reíamos. Oye, sí, me dijiste que 2 días tardaste 2 años. Y nos fue bien. A raíz de ahí, ya vinieron los recursos, ya se pudo. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por oírnos. Son los recuerdos que tengo de mi vida, en la cual traté de ser congruente con lo que pensaba. Yo pienso que hay que ser honesto, con un gran amor al servicio y al trabajo. Y creo que así ha sido. Muchas gracias por darnos el espacio, por oírnos. Ojalá lo que platiqué les influya en alguna forma en ustedes. Y como parte de estas redes de solidaridad desde el sector salud, también nos acompaña Luis Aquino Maldonado. Él también trabajó en el Hospital de Comitán entre los años 1982 y 1983. Fue promotor de salud y también apoyó a la comunidad de refugiados guatemaltecos aquí en México. Don Luis. Sí, buenos días, compañeras y compañeros. El trabajo de salud que desarrolló el Hospital General de Comitán en los primeros años de emergencia, en el flujo masivo de los guatemaltecos a México, ha sido a través de una red que se formó de promotores de salud y la capacitación de parteras empíricas en todos los campos. En los primeros años de refugio, los campos se concentraban en la línea fronteriza, ya posteriormente se fueron dispersando hasta ser más de los que atendíamos nosotros a través del hospital de Comitán, fueron más de 44 campos de refugio. El hospital de Comitán fue la única instancia solidaria de atención para la salud en la emergencia para los refugiados. Este apoyo se lo pidió Tatik Samuel en las primeras semanas de la entrada de los guatemaltecos. En ese tiempo, la atención se brindó con los propios recursos del hospital y con muchos voluntarios del personal de Comitán, enfermeras, médicos y pasantes
que eran del Instituto Politécnico Nacional. En ese tiempo, en el área de Comitán, había un programa que se llamaba Plan Selva y Plan Tajolabal, que eran pasantes de enfermería y de medicina del Instituto Politécnico Nacional, que también en ese tiempo los compañeros fueron solidarios y fueron a brindar servicios en los campos de refugio. Posteriormente, hubo apoyo internacional para que el hospital pudiera realizar su trabajo, pero también vinieron voluntarios internacionalistas, franceses, alemanes, noruegos, y al mismo tiempo se contó para poder realizar todo ese trabajo que tenía el hospital de Comitán. Se contó con el apoyo económico de muchas instancias, de ONGs internacionales, como Apoyo Popular Noruega, Pan para el Mundo, Rada Barnen y otras que en el momento no recuerdo. Solamente de esa manera fue posible brindarles un poco de servicio a esta población, porque su situación pues era sumamente precaria. La población guatemalteca en su entrada pues venían enfermos, paludismo, desnutrición, tuberculosis, todo lo que es la faceta de las enfermedades de la pobreza. Entonces, con estos pocos recursos se dio atención y ante la falta de personal médico, se prepararon esta red de promotores de salud, se capacitaron a cientos de promotores, ¿sí? Muchos tenían 11, 12 años los promotores, ¿no? Y con este ejército de promotores se logró mantener más o menos un estado de sanidad en los campos de refugio, porque la mortalidad era muy alta, precisamente con los niños. Entonces, con todo este apoyo de la comunidad internacional, fue posible todo para poder brindar servicios, brindar medicamentos, llevarles agua, llevarles un poco de alimento, más lo que nos proporcionaba el Comité Cristiano para poder brindar medicamentos a los campos. Ya posteriormente pues llegó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para poder brindar recursos económicos a través de la Unión Europea, y ya después posteriormente el gobierno pues también insistió con la Comar en poder brindar servicios de salud. Pero mientras se trabajaba en el hospital, pues siempre el hospital tuvo el acoso del Estado, ¿no? El que iba allá porque era subversivo o era comunista, ¿sí? Entonces el trabajo siempre se realizó pues en un estado de estrés, ¿sí? Muchos tenían miedo, muchos iban, muchos eran solidarios, conscientes que iban a los campos para atender a la población. Y toda la cuestión más de enfermedades que no se podían atender en los campos a través de los promotores o a través de nosotros que atendíamos en los campos, pues se iban al hospital. El hospital, con los recursos de la comunidad internacional, tuvo la capacidad de poderles brindar servicios a los enfermos de los campos de refugio. En ese entonces, pues el recurso que brindaba el Estado pues era insuficiente. Así como lo acaba de mencionar el doctor, hubo gente de Comitán, solidaria, comitecos, que empezaron a pedir ayuda a la población y la gente brindó muchos apoyos a la población, brindó dinero, brindó ropa, brindó muchos aspectos para el apoyo de los guatemaltecos que llegaban al hospital. Se creó el centro de rehabilitación, donde llegaron muchos niños desnutridos, muchos niños que habían sido adoptados porque sus papás se murieron, se quedaron, entonces venían huérfanos los niños, desnutridos, enfermos, y esta instancia que se creó fue para recuperar a todos esos niños que llegaron acompañados de la población guatemalteca. Y en este momento, pues, me hace recordar todo lo que sufrió el pueblo de Guatemala en los primeros años, en las masacres,
Hoy vemos en la televisión lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no? Y nos recuerda que es precisamente lo que pasó en las poblaciones de Guatemala, donde Ríos Montt hizo un etnocidio para la población. Entonces, esta población que huyó de estas consecuencias, pues que llegaron a México en condiciones muy deplorables, ¿sí? Entonces, el hospital de Comitán, desde que llegó la gente, desde la frontera de Ixcán, Comalapa, la Trinitaria, pues llegaron muchos voluntarios del hospital a poderles brindar lo poco que se podía, porque era insuficiente, no alcanzaba el medicamento. Eran cientos de enfermos que llegaban que solicitaban servicios de salud. Y lo que nos tocó ver nosotros fueron los bombardeos en la frontera, ¿no? La huida de los pueblos todavía nos tocó ver cómo bombardeaban desde la frontera a la población. Nos tocó ver la huida de las comunidades que estaban en la frontera, La Sombra, La Chicharras, Dolores, Rancho Texas. Todos esos pueblos nos tocó verlos cuando trabajábamos ahí, que huían la población y conformar sus nuevas comunidades. Hoy actualmente seguimos trabajando con la población que se naturalizó en todo lo que es Trinitaria, La Independencia y Margaritas. Y también nuestro trabajo ahora está del lado de Guatemala, también formando promotores, formando parteras. En Guatemala, pues la situación de salud pues es un atraso de 100 años en comparación a México, a esta región, ¿no? Entonces, a través de los promotores de salud, nosotros seguimos trabajando. Tenemos promotores de salud en salud oral y tenemos las comadronas que atienden el 99.9% de los partos en Guatemala. En la región donde nos ubicamos nosotros, pues realmente hay 2 hospitales, la de Varillas y hasta Huehuetenango. ¿Sí? En toda esta área de que es de Nentón y San Mateo, precisamente en esta región de San Mateo, fueron donde se desarrollaron las grandes masacres en el 1981 y 82. Entonces nuestro trabajo continúa al momento a través de nuestra ONG que tenemos. Ya no trabajamos en el hospital hace mucho tiempo, desde que el doctor renunció al hospital. Nosotros salimos del hospital y muchos otros salieron del hospital para formar otras organizaciones de salud para atender a la población. Pero también quiero decir que el hospital de Comitán fue un centro de refugio, porque antes de que llegaran los refugiados, el hospital de Comitán siempre fue un ente solidario para el movimiento campesino. Muchas veces los heridos que había en el campo de las organizaciones campesinas que llegaban heridos al hospital, pues muchas veces se escondían ahí, se protegían ahí porque los venían siguiendo, ¿no? Entonces el hospital siempre fue solidario, porque precisamente había 2 personas en esta institución que eran profundamente solidarios, como era el doctor Gómez Alfaro y el doctor Ernesto González de la Torre, perdón. Entonces, el hecho de haberle brindado todos estos servicios solidarios a la población guatemalteca y al movimiento campesino en la región era precisamente porque en la dirección del hospital había estas 2 personas que eran sumamente solidarias. Entonces, el hospital, con el plan Selva y Tojolabal, siempre decía que queríamos un hospital sin paredes, un hospital que estuviera en la comunidad, brindando un servicio médico solidario para los campesinos y para los refugiados. El hospital desarrolló no solamente el programa de salud, sino también desarrolló muchos sistemas de agua para la población. En ese tiempo pues no había sistemas de agua en las comunidades, no había centros de salud. La única referencia que había en la región pues era el hospital de Comitán. Entonces, todo este trabajo que se desarrolló durante más de 15 años, pues al momento pues ya no existe, ¿no? Ya no existe. Solamente en este tiempo se encontraron pues
se encontró la solidaridad del Hospital de Comitán para poder brindar todo este servicio. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, don Luis. También está con nosotros Marcos Arana Cereño. Fue parte también de médicos que apoyaron a los refugiados guatemaltecos directamente en sus campamentos, generando programas de promotores de salud. Marcos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero reforzar algo que dijo Luis, porque a veces el tiempo hace que suavicemos mucho el dramatismo que realmente se vivió y la gran dimensión de sufrimiento humano que fue provocada por una acción militar contra la población civil, y que esta memoria que debió habernos movido a todos, pues al mundo no lo sigue moviendo, porque esto se repite una y otra vez, y esto tuvo consecuencias muy dramáticas que todavía se siguen sintiendo ahora. Hay consecuencias tardías precisamente de este drama que ahora pues vemos en la población, cómo hay consecuencias que vive la gente y que tienen que ser atendidas como consecuencias tardías de una hambruna, porque fue una hambruna generada por la acción humana. Una hambruna que además tuvimos bastantes problemas en atenderla y que yo creo que tendría que ser examinada, porque de ahí podríamos derivar muchas lecciones importantes. Yo me encontraba trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición, estábamos atendiendo la emergencia del Chichonal, en otra parte de Chiapas, cuando supimos de la llegada de los primeros refugiados, y junto con el exdirector del INI, entonces director del INI, hicimos una acción para llevar alimentos a estos refugiados. Pero cuando llegamos al lugar, estos refugiados ya habían sido devueltos a Guatemala. Antes de México tuvo una postura de apoyo a los refugiados, pero esto se dio después de que los primeros refugiados que llegaron fueron regresados a Guatemala, y donde tuvimos también noticias de que muchos de ellos habían sido asesinados en Guatemala. Entonces, esto también es una cuestión que no está bien esclarecida y que es un asunto pendiente. ¿Quién dio la orden de regresar a estos refugiados, etcétera? ¿Qué es lo que pasó? Es una historia de la que sabemos que ocurrió, pero tampoco tenemos mucha dimensión de esto. También llegamos a trabajar en coordinación con el Hospital de Comitán. Y con la cobertura del Instituto Nacional de Nutrición tuvimos cierta protección sobre el hostigamiento que muchas veces estaba sufriendo los profesionales que trabajaban con refugiados y que eran reiteradamente acusados de guerrilleros. Pero si bien estábamos protegidos nosotros, no todos los promotores con los que trabajábamos estaban tan protegidos. Vimos también, inclusive gente que trabajó en el hospital, médicos, una médica que fue secuestrada también, fue interrogada y por el apoyo que brindaba a refugiados. Miriam Gagiola, el hombre debe estar por ahí. Algunos promotores tuvieron amenazas, había otros promotores que se dieron a la tarea también de la ayuda que llegaba a los lugares, pues trasladarla a aquellas poblaciones que estaban desplazadas en el interior de Guatemala, y obviamente apoyamos también este proceso. Es decir, había una persecución también de los trabajadores de salud. Yo quiero con esto, bueno, Jorge hablaba de los promotores de educación que hicieron una labor maravillosa, pero quiero también rendir tributo a todos los promotores de salud, guatemaltecos y mexicanos también, campesinos, que tomaron en sus riendas, tomaron la responsabilidad, una responsabilidad que correspondía al Estado de brindar atención. Ellos, campesinos que apenas si sabían leer y escribir, muchos de ellos eran iletrados, aprendieron a prevenir enfermedades, a organizar la comunidad, a vacunar, a hacer baciloscopías, es decir, la mayor cantidad de acciones eran básicamente en este espíritu que entonces dominaba en el mundo, que era el espíritu de Alma-Ata, esa de la salud por el pueblo. Ahí se hizo evidente, se hizo vivo esto, y muchas organizaciones como Producep, que fue una gran alianza de organizaciones también civiles, que además se difundió su trabajo en otras partes de México, hicieron un trabajo muy importante. El trabajo de los promotores de salud fue heroico. Muchas veces
a costa de su propia salud y de su propia vida, promotores y promotoras, parteras también, y que muchos de estos lugares lo siguen haciendo y muchas veces al margen del apoyo. La mayor parte de las víctimas fueron por hambre, por desnutrición, por enfermedades diarreicas, por tuberculosis. Había un gran problema con el paludismo. Nosotros en una comunidad que era un campamento en Río Azul, que fue punto de entrada de muchos refugiados muy cercano a la frontera en el municipio de Las Margaritas. Entonces, este punto, en 2 años, contabilizamos entre 1.500 y 1.700 muertes, lo que significaba que entre el 11 y 15% de toda la población que llegó y que entró por ese lado murió por enfermedades. Es decir, la mayor parte de esas víctimas no contabilizadas de este etnocidio en Guatemala fueron básicamente víctimas civiles, muchos de ellos niños, ancianos, mujeres. Y ahora los que sobrevivieron esta hambruna, tuvieron que echar en su organismo a andar una serie de mecanismos que les permitieron sobrevivir, pero que ahora pasa algo que no sabíamos entonces, que este mecanismo de resistencia, ahora que se llama programación metabólica, ahora los ha hecho muy propensos a padecer otro tipo de enfermedades como la diabetes. La diabetes en toda esta franja, en todos los que fueron refugiados, no solamente en Chiapas, sino también en Quintana Roo y Campeche, tienen una inusual prevalencia elevada de diabetes sin haber sido jamás obesos. Es decir, hay una serie de consecuencias tardías que son parte también de este daño, que son una consecuencia tardía del refugio, que es una consecuencia tardía de esta estrategia de tierra arrasada. Y desgraciadamente las mujeres, sin ser esto hereditario, pueden también transmitirlo a las próximas generaciones. Es decir, ahí hay una asignatura pendiente que debe ser analizada y atendida, porque entre más avanza la edad de estas personas que están ahorita entre 42, 44, 46 años, los que nacieron en este proceso o los que eran muy pequeños, son los que tienen este problema y que obviamente cuando lleguen a los 50 años, todavía esta situación que ya es bastante alarmante va a ser todavía más grave. Creo que sería también muy importante que las instituciones como la Secretaría de Salud y el Instituto, que ahora se llama Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pudieran también ser elegidos, pues les podría apoyar, incentivar para que estudien y den atención a este problema, que yo creo que sería además una lección importante de cómo cualquier conflicto, los que vivimos ahora, no solamente tienen la emergencia momentánea, sino tienen consecuencias a futuro, no solamente en la parte emocional, en la parte económica, sino también una huella en su propio organismo. Durante todos estos años que estuvimos trabajando con refugiados, que fueron muchos años, también tuvimos cuenta, como lo decía Luis, tuvimos cuenta de que paralelamente se daban muchas acciones en contra de los campesinos. Con frecuencia tuvimos también que hacer acciones para apoyar al Hospital de Comitán o a algunas comunidades por esas represiones periódicas que se daban, es decir, el escenario que veíamos con refugiados muchas veces se repetía en pequeña escala en muchos lugares de Chiapas y entonces también teníamos situaciones similares. Bueno, hay muchos elementos que ya no quisiera tampoco desviarme, pero hubo casos también ejemplares de promotores de salud que fueron secuestrados, que fueron desaparecidos. Quiero citar el nombre de Armando Mazariegos, que fue además secuestrado en territorio mexicano. Creo que su caso también está siendo llevado también por este mecanismo de la verdad y de la reconstrucción histórica, y que obviamente este es un caso que nunca fue esclarecido y donde hubo también la colaboración de autoridades mexicanas para la entrega de estas personas a las autoridades guatemaltecas. Tuvimos que acoger a sus familias porque este promotor, como otros que también ahorita no puedo recordar sus nombres, fueron también desaparecidos. Ser trabajador de salud en ese entonces también implicaba un riesgo, también implicaba un señalamiento y implicaba cierta persecución. Nosotros estábamos un poco privilegiados
porque tuvimos entonces esta protección también del Instituto Nacional de Nutrición. Pero quiero dar cuenta también que en ese entonces el espíritu que prevalecía en algunas de las instituciones públicas de apoyo a la población está siendo minado, está desapareciendo. Creo que es muy importante que estas instituciones que fueron tan solidarias entiendan que su trabajo no es solamente dentro de las cuatro paredes de la institución. O sea, así como el doctor Gómez Alfaro hablaba del Hospital Sin Fronteras, pues estos hospitales ahora solamente atienden a la población que llega a sus edificios. Creo que es muy importante también ampliar, volver a rescatar la memoria de estas instituciones que además tenían un papel sumamente importante y que yo creo que ayudaron a minorar, a mitigar todos estos efectos catastróficos de una de las grandes desastres causados básicamente por el hombre. Y creo que la memoria de este evento tan trágico en Guatemala tiene que ser recordado no solamente por nosotros, sino tiene que ser comunicado a la población de Guatemala. Guatemala vive ahora también una coyuntura muy importante y grave que puede obviamente abonar a un desconocimiento de los procesos democráticos si no se toman en cuenta precisamente todos estos elementos que son antecedentes precisamente de lo que está ocurriendo allá y que yo creo que el recordarlo podría ayudar para que se tomen las decisiones correctas y que se respete precisamente la toma de posesión de un presidente electo democráticamente. No quiero extenderme más, pero las lecciones son muchas y creo que la población mexicana, la población chiapaneca, tenemos que recordar esto, inclusive para enfrentar las grandes crisis que tenemos ahora, tenemos que precisamente recurrir a esta memoria histórica y esa resiliencia de la población, esta construcción en educación, en salud que se dio, porque es lo que urgentemente necesitamos ahora frente a la violencia, frente al cambio climático y frente a todas las amenazas que tenemos. Tenemos que recuperar esa historia para actuar actualmente, para actuar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, Luis y Roberto a la distancia. Ahora le damos la palabra al comisionado David Fernández Dávalos. Bien, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la presentación de quienes antecedieron a esta mesa, Gustavo Raúl Zárate, Jorge Martínez Rodríguez, y ahora a Roberto Gómez Alfaro, a Marcos Arana Cedeño, a Luis Aquino Maldonado. Algunas reflexiones que nos suscita el haberlos escuchado. Los movimientos sociales, las resistencias populares existen por sí mismas porque hay reivindicaciones sociales, pero también existen por las redes de apoyo que se tejen alrededor de ellas mismas. Pongo el ejemplo de una madre de uno de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Ayotzinapa, recuerdan ustedes, significa lugar de las tortugas en náhuatl. Y decía esta señora: nosotros somos las tortugas, los animalitos, pero ustedes, les decía a un grupo de organizaciones que apoyan el movimiento, pero ustedes son la caparazón de las tortugas. Entonces, juntos hacemos una sola cosa y por eso podemos soportar. Sin ustedes seríamos muy vulnerables y nos podrían aplastar. Entonces, decía Casaldáliga, otro obispo solidario, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Las personas, las organizaciones solidarias han sido claves para atajar las violencias del Estado y también para repararlas en la medida de lo posible, al menos en parte de los daños que han provocado. En Chiapas ha habido grupos solidarios indígenas de las comunidades campesinas y originarias, grupos de iglesia, grupos de derechos humanos, de médicos, de medios de comunicación que han sido y siguen siendo parte de esa resistencia a la que hacía referencia la compañera Eugenia Alier en su intervención de la mañana. Aún ahora, todavía hoy, siguen siendo solidarios y solidarias. Nos han
nosotros, me refiero a nuestras investigadoras, investigadores del mecanismo, son estas personas quienes nos han recibido, quienes nos han atendido, quienes nos han ofrecido su testimonio. Son parte de la memoria a la que queremos hacer justicia en nuestra Comisión de la Verdad, y por eso les estamos agradecidos, les estamos agradecidas. Muchísimas gracias a ustedes. Solidaridad es hacer causa común con los afectados, no es ayudar, sino hacer causa común, hacer propia la causa de los demás. Es pensar que nada de lo humano nos es ajeno, es sentir como propios los agravios que se cometen contra otros que no tienen nada que ver conmigo. Es una acción entre iguales, no es una acción de arriba para abajo, de auxilio, sino es, como digo, hacer causa común. Y tiene múltiples formas. Hay solidaridad política, hay solidaridad informativa, hay solidaridad callejera, artística, académica, profesional. Es, como digo, hacer mía, nuestra, la causa de otros, con quienes no me une nada sino la mera humanidad compartida. Es hacer de mi trinchera, de nuestra trinchera, un espacio de lucha de los demás, de las otras, de los otros. Por eso la historia que está levantando este mecanismo de esclarecimiento histórico no puede pasar de largo, efectivamente, frente al dolor de las comunidades guatemaltecas, indígenas de nuestro país, otros grupos que han sido afectados, pero también tendrá que recoger la acción de resistencia de esos mismos grupos y la acción solidaria de muchos y muchas que junto con ellos han contribuido a construir esta historia que estamos recogiendo. Esperamos de verdad, y ese es nuestro compromiso como personas comisionadas, como investigadores e investigadoras, hacer justicia a esa historia y que esos hermanos y hermanas que dieron su vida, su tiempo, su inteligencia, su talento en favor de la justicia y de la verdad, no queden en el olvido, sino siempre presente en nuestra historia, en nuestra memoria y en nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias. Sí, con esto termina nuestra tercer conversatorio mesa. Y nada más permítanme recordar lo que se ha nombrado aquí en algún momento y en diversas voces, que es la presencia de don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, el gran promotor de la solidaridad y que sigue estando presente. Muchas gracias y nos vemos a las 3 de la tarde para continuar.